Publicitario. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. A esta hora, en Radio Atalaya presentamos Fernando Aguayo en vivo. Fernando Aguayo en vivo. Saludos, estamos en Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya. Tenemos como invitado al señor ministro del Interior, Henry Cucalón. Bien. Agradecemos su presencia aquí en los estudios de Radio Atalaya. Muchos temas que abordar el día de hoy, unos que tienen que ver con la política del momento por el debate que se dio ayer, otros que hacen referencia directa al desenvolvimiento de las actividades en el gobierno ecuatoriano. Y hay uno en particular que nos interesa mucho, el que tiene que ver con las acciones para enfrentar a la delincuencia, que sigue siendo el principal problema en nuestro país. Gracias por estar con nosotros una vez más y quisiera, un conocedor de la política, recibir un breve análisis sobre lo que significó el debate de ayer, sabiendo que ustedes como gobierno han sido absolutamente claros y han dejado que transcurra todo este cronograma electoral de la manera más idónea. ¿Cuál es su opinión sobre el debate de ayer? Buenos días, Fernando. Buenos días con todos los oyentes de Radio Atalaya. Ayer presencié un debate del Consejo Estudiantil. Más o menos ese era el nivel. Bastante flojo. Para mí que estaban sobreentrenados para no hacerse daño y se veía poca experiencia, poco condumio. Contenido también le llaman. A la larga los debates son contraste de ideas. Esa es la lógica. Ese es el corazón de la política. Contrastar, enfrentar posiciones, eso sí, con altura, porque como siempre he repetido, la dureza no es sinónimo de bajeza, que es lo que acostumbran algunos politiqueros. Creo que quedaron debiendo, rescato por lo menos una mínima cordialidad cívica, que eso es muy cultural, eso no es algo normativo, así que esperemos el desarrollo estos próximos 15 días. Como bien usted ha señalado, Fernando, nosotros tenemos una imparcialidad radical en cuanto a la intervención del gobierno, como debe de ser, y ser el pueblo ecuatoriano quien escoja su posición, ¿no? Su voto. Me preocupa cuando se generan informaciones que dan cuenta sobre una campaña electoral que podría estar empañada por actos de violencia. Y digo, me preocupa porque si bien es cierto, el país vive un grave problema de delincuencia internacional, la campaña efectivamente registró un hecho pues inédito, haber asesinado a un candidato a la presidencia de la República pocos días antes de las elecciones. Pero digo, no es para proyectar esta imagen a nivel internacional como ocurría, recuerde usted, en elecciones en Colombia, en donde se decía pues que podría pasar cualquier cosa con bombazos en el momento que la gente está votando. Eso no lo vivimos en el Ecuador. Pero es una enorme preocupación y la comprendo. En esos aciagos días, alrededor del 9 de agosto, cuando fue asesinado Fernando de Vicencio, recordemos que había gente con mucha preocupación, y yo lo entiendo como algo legítimo, que pedían hasta la suspensión de la elección. Yo fui uno de los que me opuse a eso. Y decían justamente el temor que había, no solamente con los candidatos, quienes están en la esfera política, sino con los ciudadanos que acudan a los recintos electorales, etcétera. Y se hizo un operativo con las autoridades electorales, con las Fuerzas Armadas, que son los garantes del proceso en cuanto a su desarrollo, no de la democracia. Y gracias a Dios, usted fue testigo, al igual que los ecuatorianos, que el día 20 de agosto se celebró normalmente. Es más, hubo un poquísimo porcentaje de ausentismo, lo cual es bueno. Hubo un mensaje poderoso, fuerte de la ciudadanía diciendo, aquí estamos, pese a la violencia generada por el crimen organizado, aquí estamos, aquí venimos a sufragar, aquí venimos a ser parte del cambio. Y fue una jornada, creo yo, positiva
Fue una jornada donde no hubo hechos de violencia, donde la gente acudió libremente y que en el transcurso de la tarde y la noche se conocieron los resultados muy rápidamente. Inclusive recordará, Fernando, los candidatos que estaban en tercera, cuarta y quinta posición dieron sus sendos discursos de concesión, lo cual me parece que está bien en apoyo a la democracia, a las candidaturas finalistas. Y el país ese día, pese a los agoreros del desastre, los que quieren que todo vaya mal, con tal de sacarse la pica con el presidente de turno, pero en el fondo es para satisfacer sus inconfesables intereses, el país durmió con tranquilidad. Entonces, con ese antecedente, obviamente con lo que usted ha manifestado, de que siempre hay ese temor de que estas fuerzas criminales, que no es delincuencia común, como algunos politiqueros repiten, sino criminales, crimen organizado y narcotráfico, quieran de una u otra manera manchar o enturbiar el proceso electoral, tenemos unas Fuerzas Armadas, una policía, operativos como nunca antes visto, decenas y decenas de miles de miembros de la fuerza pública a lo largo del país para evitar eso y que esto se desarrolle con normalidad. Esto debe ser una fiesta democrática donde el pueblo ecuatoriano le diga al crimen organizado, basta, aquí vamos a elegir un presidente o presidenta de la República y la democracia debe continuar. Esa pregunta tenía que ver precisamente con lo que significó ya el día de las elecciones, que gracias a Dios se dio en el marco de la paz, como queremos que se produzca el 15 de octubre. Así y para eso es. me imagino tienen absolutamente los dispositivos montados para seguir precautelando la vida de las Esa es nuestra personas. misión. Esa es nuestra misión como gobierno, el de garantizar la paz, la normalidad, de que haya la confianza necesaria para que la gente acuda con normalidad y pueda expresar su criterio, expresar en este caso su voto, que es un arma democrática bastante poderosa. Esa es nuestra misión. En eso estamos y esperamos repetir ese ejercicio democrático que se hizo el día 20 de agosto, ahora el 15 de octubre. Sobre temas igualmente políticos que son necesarios. No existe una Asamblea Nacional a partir de la muerte cruzada. Debía gobernar con decretos ley, no ha tenido el auspicio de la Corte Constitucional en los proyectos que ha enviado el presidente de la República. Pero también hay una crisis muy profunda entre las instituciones, especialmente del ámbito judicial. ¿De qué manera afecta al desarrollo normal de las actividades de un gobierno? Por ejemplo, ese enfrentamiento entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de Participación Ciudadana. ¿De qué manera ven ustedes desde el gobierno estos acontecimientos? Afecta no solamente al gobierno per se, sino al Estado ecuatoriano, porque es el momento menos propicio para que haya este desbarajuste institucional. ¿Y por qué río aquello? Porque ahorita necesitamos, con diferencias incluidas que son propias de la democracia, necesitamos un Estado fuerte y unido, porque lo peor que nos puede suceder es que el crimen organizado vea un Estado desorganizado. Y eso es lo que ellos quieren. Y algunos politiqueros se prestan para eso. Entonces no es al gobierno. Y aprovecho para decir algo, porque siempre por ahí, creo que de muy buena intención, comunicadores, analistas, y el gobierno, ¿por qué no hace nada? Es que está acostumbrado a que metan la mano. Pero no es que cuando a ti son tus amigos, meter la mano en la justicia está bien, pero cuando la meten tus enemigos, me imagino que está mal. Y esa es parte de la gente que hace análisis. Yo también hacía análisis, pero yo también soy bastante certero y bastante frío en esto de aquí. Los gobiernos no intervienen en la justicia, no intervienen en organismos autónomos, no intervienen en otras funciones del Estado. Deben sacarse ese chip, porque insisto, hay mucha gente que justifica que cuando son de ellos, cuando se ven como ellos, cuando se visten como ellos, cuando comen como ellos, ahí sí está bien meter la mano. Pero cuando viene el otro, y vamos a poner el ejemplo, cuando es Correa, ahí sí está mal. Entonces, con ese antecedente, vamos a hacer la siguiente reflexión. Consejo de judicatura. Se nota leguas, pues, el manoseo politiquero que tienen algunos sobre los vocales que están ahí. Qué bueno que ahora tengamos nuevamente claro de que nadie está por encima de la ley y que no hay operadores, no va a haber operadores en ningún partido político, operadores en ningún caudillo, ni pasateléfono u otra cosa que suelen pasar, ni tampoco el gobierno. La justicia necesita autonomía plena para poder funcionar y en este caso sancionar a los jueces. Y el Consejo de Participación, pues bueno, ese bodrio ya conocido de que se dieron cuenta los politiqueros y los dueños de los partidos que era más fácil ningunear a 4 personas
que tratar de llegar a un acuerdo en la Asamblea Nacional con 70, porque creo que lo hemos conversado aquí. El Consejo lo conforman 7, hasta que un día los politiqueros se dieron cuenta que era mejor pues hablar por teléfono escondidas o recibirlos en la cocina los días domingos con 4, porque con 4 de 7 tú nombras contador, nombras superintendente, nombras procurador, nombras a todo el mundo, nombras a las cortes, en vez de llegar a un acuerdo frontal, pues, de 70 miembros del Congreso. Ese es el meollo del asunto. Y se lo digo con la franqueza y la experiencia de 25 años de servicio público. Y ahí está. En vez de ser consejeros ciudadanos que fomenten la participación, actúan a destajo de los dueños de los votos que los pusieron ahí para, en este caso, tratar de bajarse a la fiscal general. Craso error, no solamente por ilegal, sino que una persona que goza de la confianza ciudadana. Tratar de bajarse a la Corte Constitucional, que con defectos y virtudes, desavenencias en los fallos, respeto su integridad, respeto su independencia y su honorabilidad y su inteligencia para fundamentar sus dictámenes o sus sentencias. ¿Todo eso para qué? Pero tiene un meollo. Unos para buscar deshacerse de los juicios que tienen y otros para buscar la impunidad eterna. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, prácticamente pende de las decisiones que tome estos días en la Corte Constitucional la presencia o no, la continuidad o no del presidente Allen Berbera y de otros vocales. ¿Qué cree usted que va a suceder habiendo sido precisamente la Corte Constitucional, como usted bien lo señala, uno de los objetivos de este Consejo de Participación? Bueno, la Corte en esta acción de cumplimiento tiene aristas, ya hay antecedentes inclusive, de que puede destituir a cualquier servidor público. Y aprovecho para hacer una digresión jurídica. Con la experiencia, yo fui uno de los que interpeló y destituyó al cura Tuárez en el año 2019, justamente por hacer lo mismo que están haciendo estos aquí. Claro, lo mío era control político. Y parece que el espíritu de Tuárez, que está sentenciado a la creación por corrupto, siempre se supo eso, sino que se disfrazaba con una sotana. Parece que anda dando vueltas este espíritu, de tratar de rever las decisiones del Consejo de Participación Transitorio. Sí, el encabezado por un señor llamado Julio César Trujillo, un hombre que al Ecuador le debe mucho, que como todo ecuatoriano debe haber tenido errores, pero que sus aciertos largos superaron a los mismos. La Corte tiene un dictamen donde en efectos prácticos dice que eso está blindado, no se puede tocar, no se puede rever. Ya lo saben, pero ellos quieren entrar ahí por la rendija para ver si es que sorprenden. Ellos pudieran llegar hasta la institución. Y aquí hago una reflexión jurídica. La Corte Constitucional no es un órgano administrativo, es un órgano jurisdiccional. Tiene la capacidad de institución. Yo no me voy a adelantar o no de lo que deben hacer. Ellos son autónomos. Yo no puedo darle disposiciones a los magistrados. Ya lo hicieron con el Consejo de Participación anterior. Acuérdese usted, el que encabezaba el señor Ulloa. Volaron todos los consejeros. Así que cuidado, cuidado con la confusión del tema administrativo y que vuelvan a seguir sacando a relieve el tema de la sentencia del caso Petro en Colombia, que ya lo hizo el señor exalcalde Yunda y no le sirvió de nada. No cabe, no hay símil, no hay analogía, no es lo mismo. En Colombia sí, cuando Petro fue destituido como alcalde, fue destituido por el Procurador General de Colombia, una autoridad administrativa, y la Corte Interamericana estableció que no cabía. En este caso, es la Corte, no funcionario administrativo. Por si acaso, una pequeña presión. En todo caso, lo importante es que la Corte medite, analice y tome sus decisiones que son absolutamente autónomas. Lo que yo quiero es más institucionalidad, no menos institucionalidad. Yo lo que quiero ver es funcionarios que actúen bajo la ley y no bajo las órdenes o premisas de nadie. Claro, y como he escuchado, la alusión a ese antecedente jurídico, solamente decir que era efectivamente alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que había estado buscando la presidencia de la República, pero decidió ser alcalde, ganó la alcaldía, y por un tema que tenía que ver con algo de corrupción. Un contrato de la basura. basura. ¿No? Lo sacaron
Una del autoridad cargo. administrativa. Posteriormente, sí, la Corte efectivamente falló a favor y luego siguió participando como candidato y llegó a la presidencia. En todo caso, usted ha sido muy claro. Esto hace mucho daño, la confusión al país en momentos tan Débil. oscuros como el que estamos experimentando los Así es. ecuatorianos. Pero debe tener un punto la solución de todo esto. Sí, enmarcarse en lo que tanto le incomoda a los caudillos, a los dueños de los partidos, en la ley. La ley no es una mera referencia. La ley es lo que nos obliga a todos y necesitamos un Estado fuerte, unido, supremamente institucionalizado, porque tenemos que darle frente a lo que más le preocupa al pueblo ecuatoriano, que es el tema de la seguridad del crimen organizado. Necesitamos, en todo lo demás podemos tener diferencias, visiones económicas, para eso son los debates, que la seguridad social, inclusive ciertas cosas de política exterior, eso está bien. Esa es la batalla por las ideas, que yo la saludo. Pero en el tema de la seguridad, creo que todos los partidos políticos, todos los actores políticos, todas las instituciones del Estado deben tener un solo puño, unidad, orden para poder obtener la paz. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente, estamos dialogando con el señor ministro del Interior, Henry Cucalón. Perdón, de Gobierno, Henry Cucalón. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Pensando en el bienestar y comodidad de los clientes, Ban Ecuador amplía su cobertura y calidad de atención con aquí cerquita, a través de una red de pagos que estará disponible en más de 60 puntos a nivel nacional para su primera fase. Estoy muy contento de traer la banca pública a este sector, sí, de esa manera poder ayudar a mis vecinos. Podrán realizar transacciones como retiro, depósitos, pagos y consulta de saldos sin tener que ir a la agencia. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente. Autorización número 0576. Elecciones anticipadas 2023 y consultas En la populares. Clínica de Ojos Dr. José Sacotonavia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Hidrátate con Esporade, medio litro a 50 centavos. Equilibra tu cuerpo con los electrolitos que tu esfuerzo necesita, porque tu esfuerzo vale. La tranquilidad en vida se disfruta en familia. No hay por qué arriesgar lo que más amamos. Todo lo que has conseguido debe estar bien protegido. Por eso garantizamos tu tranquilidad. Todo va a estar bien con Seguros Cóndor. Para todo lo inesperado, no está todo en nuestras manos. Ahora más que nunca, yo confío en Seguros Cóndor. Seguros Cóndor, 56 años garantizando su tranquilidad. Presentamos la nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard, un sistema de pago moderno y seguro pensado en nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del bono de desarrollo humano. Además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente. Autorización número 0577. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocoalí. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Amigos, estamos dialogando con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Dejamos ya el tema político, la situación actual, la crisis institucional. Vamos a pasar a actos de gobierno. Los Estados Unidos y Ecuador han firmado un acuerdo para que se pueda militarizar de una u otra forma la lucha en contra de la delincuencia esta organizada en nuestro país. Y por supuesto esto significa uso de las aguas dentro del territorio ecuatoriano en el área marítima, y también se entendería militares en tierra. Yo ponía un ejemplo en varias de mis entrevistas. Hace un mes y 2 semanas, la presidenta Dina Boluarte del Perú tomó una decisión con voluntad y decisión
y logró que llegaran 1.000 militares al territorio peruano, dejando de lado cualquier problema que tenga que ver con soberanía y demás, porque hay que atacar a la delincuencia. ¿Es algo parecido a lo que está aconteciendo con los Estados Unidos? A ver, varios antecedentes. Uno, todo esto, y qué bueno que lo estemos conversando, lo que hace es ratificar el excelente nivel de las relaciones que hay entre Ecuador y entre Estados Unidos. Justifica cual más toda la serie de diálogos que hemos tenido con las autoridades norteamericanas, encabezados en este caso por nuestro presidente Guillermo Lasso. Recordemos que el mes de julio, el ministro de Defensa, el general Lara, suscribió con su par norteamericano un memorándum de entendimiento que es a 7 años, tiene más de 168, 169 ítems, por así decir, es un macro convenio en seguridad, lo cual es altamente favorable para los intereses del país. Los dos ponen, ¿me explico? Hay una institucionalidad fuerte al respecto, dura 7 años, que es importante porque trasciende el gobierno, es un respaldo al Estado ecuatoriano, obviamente por la iniciativa que ha tenido los gobiernos. Eso como un primer acápite. Ahora, fruto de la reciente visita que ha tenido el presidente Lasso, se están conociendo poco a poco y así es que se maneja la diplomacia. Primero, lo que usted acaba de decir, un acuerdo sobre el tema de la utilización del espacio, digamos, acuático ecuatoriano bajo el mando ecuatoriano. Naves norteamericanas, sí, y el canciller ha sido muy específico al respecto en la suscripción del mismo, bajo el mando de autoridades ecuatorianas para todo lo que es interceptación, entre otras cosas para combate a todo lo que puede ser ilegal en el país. ¿Por qué? Este tema del crimen organizado, el narcotráfico, trasciende las fronteras, estimado Fernando. Esto es una de las causas de amenazas contra la integridad del Estado como tal y evidentemente de su pueblo, de toda su sociedad. Asimismo, se va a venir informando en el transcurso de los días otra serie de detalles sobre los convenios, entre los cuales usted ha mencionado algo sobre el tema militar, pero con un tema que yo debo resaltar siempre, con absoluto respeto a las potestades y a las autoridades ecuatorianas. Le voy a poner un ejemplo sencillo. A las pocas horas de acontecido el vil asesinato de Fernando Villavicencio, el presidente de la República solicitó, requirió la ayuda del FBI norteamericano que vino a los pocos días. Señores, no es que el FBI hace su investigación aparte, no, eso no cabe. Está en apoyo a las autoridades ecuatorianas y en este caso quien está llevando adelante la investigación por constitución y por ley, que es la Fiscalía General. Todo dentro del órgano regular. No hay nada paralelo. No hay investigación del FBI, no hay juicio del FBI. Por si acaso, es importante recalcar. El mismo principio cabe con el tema militar, con el tema de la cooperación. No es que hay una interés. Todo es bajo el mando siempre ecuatoriano. Recordar que cuando estuvo presente la base de Manta, igualmente era bajo el mando militar ecuatoriano. Correcto. En esto hay que ser absolutamente precisos porque somos muy ligeros a la hora de hacer comentarios. Como bien lo ratifica usted, lo que viene tras este acuerdo bajo el mando militar ecuatoriano, definitivamente. Y también vale la pena aclarar, el señor embajador Fitzpatrick acaba de decir que no hay juicios paralelos, investigaciones paralelas, exacto, que es en apoyo a las autoridades ecuatorianas. Qué importante que lo digas y remato, porque a veces la narrativa más rápida de los hechos. Aquí nunca existió ninguna base norteamericana en Manta. La base en Manta ha sido la Fuerza Aérea desde que yo tengo uso de razón. Desde ahí hizo el levantamiento el señor Fran Vargas en el año 86, señores. Es una base ecuatoriana que fruto de un convenio militares norteamericanos utilizaban hangares siempre bajo el mando del comandante de la base, el puesto avanzado. Porque aquí la gente le pregunta, piensa que es una base norteamericana como Guantánamo. No, señores. Son bases ecuatorianas que con convenios de cooperación se permitía la utilización de la misma en los hangares. Es que importante que es esa aclaración, porque la Constitución
se prohíbe la instalación de bases extranjeras, que parecería una verdad de perogrullo. Me explico, pero aquí nunca existió ninguna Guantánamo, por si acaso, ¿no? Para que no haya ningún confundido. Y vale la pena también aclarar este tema, porque si bien es cierto fue difundido el fin de semana, no es menos cierto que va a tomar cuerpo en estos días. Nosotros deberíamos pensar que es muy positivo el que esto ocurra. Hemos sido partícipes de aquello, de buscar la cooperación, más aún con un país como los Estados Unidos. No tenemos tratado de libre comercio, pero es el país socio natural nuestro. En los próximos días van a aparecer ya los temas estos, vinculando a la presencia militar americana, rompiendo, van a decir, la Constitución del 2008, que determina que no pueden haber bases militares. Usted lo ha aclarado y hemos hecho reminiscencia al pasado. Aquí no han habido bases. Y algo que tengo que enfatizar. Todo esto, el tema inclusive de la recompensa que ha puesto el secretario de Estado Blinken para conocer a los asesinos intelectuales, o sea, los autores intelectuales, porque los materiales están detenidos, del crimen de Fernando Villavicencio, el acuerdo del mes de julio con el Ministerio de Defensa, estos acuerdos que usted está señalando y lo que se ha trabajado ardorosamente, y en eso tiene un rol muy importante nuestra embajadora Yvonne Baki en Washington, de la ley IDEA, que es mejor que un tratado comercial. Déjeme ir al corte comercial. Quiero tomar este bloque para tratar un tema esencial, fundamental. Vamos a hacer la pausa. Estamos dialogando con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Pensando en el bienestar y comodidad de los clientes, Ban Ecuador amplía su cobertura y calidad de atención con aquí cerquita, a través de una red de pagos que estará disponible en más de 60 puntos a nivel nacional para su primera fase. Estoy muy contento de traer la banca pública a este sector. Sí, de esa manera poder ayudar a mis vecinos. Podrán realizar transacciones como retiro, depósitos, pagos y consulta de saldo sin tener que ir a la agencia. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente. Autorización número 0576. Elecciones anticipadas 2023 y consultas En populares. la Clínica de Ojos Dr. José Cotonavia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Previene. Hidrátate con Esporade, medio litro a 50 centavos. Equilibra tu cuerpo con los electrolitos que tu esfuerzo necesita, porque tu esfuerzo vale. La tranquilidad en vida se disfruta en familia. No hay por qué arriesgar lo que más amamos. Todo lo que has conseguido debe estar bien protegido. Por eso garantizamos tu tranquilidad. Todo va a estar bien con Seguros Cóndor. Para todo lo inesperado, no está todo en nuestras manos, ahora más que nunca. Yo confío en Seguros Cóndor. Seguros Cóndor, 56 años garantizando su tranquilidad. La nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard, un sistema de pago moderno y seguro pensado en nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del bono de desarrollo humano. Además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente. Autorización número 0577. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Bien, estamos dialogando con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, y vamos a entrar al tema que nos relaciona directamente y con gran beneficio a los ecuatorianos con el mercado norteamericano, pero vamos a dar paso antes a nuestro director Andrés Mendoza, que va a formular también una inquietud al ministro. Adelante, por favor, Andrés. Muchísimas gracias y muy buenos días también al licenciado Fernando Aguayo y a su programa Fernando Aguayo en vivo en Radio Atalaya.
la bienvenida y cordial saludo para nuestro amigo el ministro de Gobierno, el doctor Henry Cucalón. Yo quería aprovechar, Fernando, para que antes que ustedes continúen con el diálogo, preguntarle a Henry sobre este tema del servicio migratorio, es decir, el servicio migratorio en los aeropuertos, porque ha habido algunas quejas, y no me refiero a la queja del señor Bailey, sino en general de usuarios. Quería preguntarle si eso depende del Ministerio del Gobierno o depende del Ministerio del Interior. Era la duda que me quedaba y quería hacerle esa inquietud al ministro. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto como siempre escucharte. Igual. Y con mucho gusto respondo tu inquietud. Primero, el servicio de migración depende del Ministerio del Interior. Recordemos que el Ministerio del Interior vino de una escisión del Ministerio de Gobierno, ahora es un ministerio propio. Pero yo no me la saco jamás. Y como ministro de Gobierno y Premier de la República, respondo por todo el gobierno. El hecho que migración dependa administrativamente hablando de otro ministerio no obsta de que inmediatamente, no solamente por lo que usted dice del señor Bailey, esto le puede pasar a cualquier persona, solicité una investigación al Ministerio del Interior acerca de la prestación del servicio, porque no puede ser pues el pretexto de que siempre es así, puede ser con cualquier persona y muchas veces ha pasado en muchos países. No es la mejor visión de entrada que se tiene a veces en los servicios de migración. Así que estará en los próximos días y si es del caso, a la funcionaria o funcionaria se tomarán las medidas pertinentes siempre respetando el debido proceso. Si es que en verdad, una vez que se garantice, ha prestado un mal servicio. Pero aprovecho para decir algo que ya lo manifesté en el diario El Universo y en El Expreso. Jamás ha existido intención alguna, no solamente con el señor Bailey, con cualquier persona, de que exista alguna retaliación o algo por el ejercicio de su libertad de expresión. Ni el presidente de la República, ni quien le habla, Henry Cucalón, como ministro de Gobierno, perseguimos a nadie, y no solamente en migración, en ningún lado, periodistas incluidos. Nosotros no perseguimos, nosotros no mandamos a golpear a nadie, nosotros no mandamos a cerrar radios, nosotros no mandamos a ponerle droga a nadie. Tengamos claro que nosotros somos profundamente demócratas, con errores incluidos. Así que ese tema deberá ser aclarado con un debido proceso. Pero en nuestra posición no ha habido ninguna intervención que pueda en algún momento servir de pretexto para que digan que fue un acto deliberado de autoridades. Perfecto, está clarísimo entonces. Y una cosa que me parece estupenda, y cuando tenga resultados también, que la gente del Ministerio del Interior haga, como se dice, una auditoría de calidad de el servicio de migración, especialmente en los aeropuertos, porque sí ha habido algunas quejas, conozco de algunas personas, por ejemplo, de nuestro común amigo, ex deportista, Luis Adrián Morejón, por ejemplo, y otros que se han quejado en redes de algunos detalles que les han pasado en las últimas semanas al salir del país. Entonces, sería bueno que ellos hagan una auditoría de calidad como para que las cosas estén normales con no solo esa agente, sino con todos los agentes del Servicio de Inmigración, que como usted bien lo dijo, depende del Ministerio del Interior. Comprendo perfectamente el tema, es válida la recomendación. Siempre el servicio público debe ser de primera calidad. Me acuerdo que siempre antes nos quejábamos, no sé si te acuerdas, Andrés, cuando habían las aclaraciones de que eso era un servicio municipal, pese a que está en una dependencia municipal, sino en los gobiernos de turno, porque hay veces que en la prestación de servicio es bueno, pero hay muchas colas y la gente se demora. Más allá que me río, que aquí también la gente se molesta las demoras, pero cuando aterrizan en Miami, a veces se demoran 1 hora y media y no dicen nada porque lo están viendo con una cámara, ¿no? Y también a veces hacen sus preguntas y a nadie se le ocurre pensar que es el presidente Biden o el secretario Blinken
que lo tienen puesto el ojo, ¿no? Pero así es parte de la cultura. En todo caso, se tiene que mejorar y hay una investigación en marcha que yo solicité al Ministerio del Interior con respecto a ese hecho en particular. Muy bien. Magnífico, Fernando. Adelante. Ok, adelante. Gracias, Andrés. Sí, habíamos dicho que estamos ya en la parte final de la entrevista y efectivamente pues no podía dejar de tratar el tema sustancial, fundamental, que es esta relación. Sin tener un tratado de libre comercio, el Ecuador se va a ver beneficiado con el ingreso de productos sin el pago de aranceles hacia el mercado norteamericano. Es una excelente posibilidad, como la tuvimos en la época del ATPDA, que en definitiva era una ayuda que nos daba los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, porque no teníamos, en lo comercial, nada que fuera similar a un tratado de libre comercio. Por favor, ¿cuándo empieza esto y el beneficio directo? Todo lo que hemos estado conversando se circunscribe a las excelentes relaciones que tiene Ecuador y Estados Unidos. El tema de los acuerdos militares de defensa se puede sumar. Hay un trabajo arduo en esta ley IDEA que se denomina, que a la práctica es mejor que un tratado comercial porque nosotros como país no estamos obligados a nada. Son ellos los que dan estos beneficios. Unidireccional como era el ATPDA. Qué buena palabra, pero mucho mejor que un ATPDA porque es una ley. Sí, claro. Es una ley. Y valga la anécdota, y por mi experiencia, estuve hace poco en Nueva York acompañando al presidente, comentario generalizado en el establecimiento norteamericano. Una de las pocas cosas en que los demócratas y los republicanos se ponen de acuerdo es en ayudar al Ecuador. Es en la visión que tienen de Ecuador como un país democrático que está enfrentando justamente un grave problema de seguridad y que merece el apoyo por esa actitud, por esa firmeza, por esa razón de ser, de mejorar las condiciones de vida del pueblo. Así que esperemos que hacia el mes de noviembre haya mejores noticias, si es que en este caso la Cámara de Representantes, porque ya pasó del Senado, la Cámara de Representantes puede aprobar esta ley IDEA, para lo cual estuvo el presidente de la República varios días, inclusive conversando con los jefes de bancada, los dos partidos, y nada más y nada menos que con el presidente de la Cámara de Representantes, que es el Congreso norteamericano. Solo señalar que esta relación se profundizó a partir del gobierno del señor Lenín Moreno por el tema de cómo se estructuró políticamente, pues alguien que había sido vicepresidente del correísmo terminó con el mejoraron por estos años. Mejoraron ostensiblemente y se han profundizado radicalmente, diría yo. Absolutamente. En esto solo quiero precisar, porque estamos hablando de una etapa y ojalá esta continúe. En definitiva, lo fundamental es que los ecuatorianos podamos tener posibilidades mayores en lo económico a través de la producción y de las exportaciones. No en vano, vino el ex vicepresidente Mike Pence, vino al Ecuador, y han venido los últimos secretarios de Estado. Estuvo Blinken aquí, estuvo en el periodo pasado, vino el señor Pompeo. Entonces, se ve que hay ganas de trabajar en conjunto. Aquí estuvo la primera dama, la doctora Biden, estuvo acá. Así que eso demuestra que queremos trabajar en conjunto. Le quiero agradecer a usted por haber estado con nosotros aquí en los estudios de Radio Atalaya, un día muy importante. Abordamos el tema del debate, luego la crisis política institucional en el país y más tarde, pues, lo que significa la gestión de gobierno con todos estos acuerdos necesarios, fundamentales para la lucha contra la delincuencia y también para la economía ecuatoriana. Amigos, se quedan ustedes con el bloque final de publicidad de Fernando Aguayo en vivo. Nos veremos mañana. Tienen una cita a las 7:30. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.